Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este canal, El Autor Podcast. Sean bienvenidos, se sientan cómodos todos. Un aplauso. Yo soy Fernanda Portillo y este es un capítulo, el primer capítulo con el que vamos a iniciar. Antes de que sigas viendo este video, este proyecto se hizo, lo escribí aquí porque se me iba a olvidar. Este es un podcast creado para compartir experiencias, testimonios, aprendizajes, errores, que chances se puedan cometer bastantes, y todo lo que vivimos en la vida real, pero siempre desde un lugar de esperanza. Aquí creemos que cada historia cuenta y que Dios puede transformar incluso los momentos más difíciles en propósitos aún más grandes. Bueno, pues yo estoy muy contenta por este capítulo porque hay una invitada muy especial que viene desde un lugar muy lejano, el país de nunca jamás, mentira. Entonces, la invitada, pues yo la conozco desde, ¿qué edad? Hace 10 años. Ay, ya hablo. Oh my gosh. Hace 10 años. Y pues sin más preámbulos, vamos a dar un redoble de tambores. Con ustedes, te presento yo, ¿no? Con ustedes, la única, inigualable, la vaquerita Jessie. Un aplauso. Dulce Vianey González Rodríguez. Ya casi dije tu RFC también. Mi CURP también. Adelante. Hola, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí en este podcast. Así se pronuncia, podcast. No sé. Bueno, es un honor para mí estar aquí, ser el capítulo número 1 y esperamos ser de bendición, ¿verdad? No sabemos qué nos van a preguntar, qué nos van a hacer decir, no sabemos qué va a pasar, pero quédate. Así es. Bueno, ¿estás nerviosa? Mucho. Mucho. A ver, del 1 al 10, ¿qué tanto? 11. 11. Y eso que hay poquita producción aquí, pero ahorita vamos a soltar como que todo el estrés porque queramos o no, da poquito nervios los que no estamos muy acostumbrados a las cámaras, y aunque estemos acostumbrados siempre da nervios. Ok. El tema que traemos hoy, que traigo, que dije, cabe recalcar, eso es un detalle, siempre el tema que vayan a ver en cada capítulo, la persona que esté invitada es alguien que te pueda hablar muy bien de ese tema porque ya lo vivió. Así que si estás pasando por lo mismo, no me entienden, claro que te entienden, por algo se eligió esta persona. Muy bien. Si te sientes identificado con este tema y es de bendición para ti, vas a poner en los comentarios o puedes poner lo que tú quieras que aprendiste o un corazón así, si te gustó. Y le das tu like y te suscribes. Ok, el tema que traemos para este primer capítulo se llama De la pérdida a la fe, un testimonio de esperanza. Y antes de comenzar, pues ya se presentó Dulce, pero yo quiero que sepan un poquito más de ella. No vamos a meternos a fondo con su vida privada, pero sí un poquito como de que, pues cómo fue, porque ahorita vamos a empezar con su vida ya general. ¿Cómo fue que dijiste, pues sí voy a animarme a hacer este podcast y a contar tu testimonio? Bueno, pues hace una semana creo que me invitaste, ¿verdad?, a participar. Y pues no, la verdad me acaba de decir ayer el tema, no sabía mucho de qué se trataba, pero claro que cuando me mencionó el tema que íbamos a platicar, le dije, claro que sí, amén. ¿Por qué? Porque es algo con lo que Dios trató conmigo en el último mes. Entonces, este tema del que les hablo, ¿verdad?, de la pérdida a la fe, cambiar del dolor a la esperanza, es algo que Dios ha ministrado en el último tiempo en mi vida. Entonces dije yo, sí, es el tiempo de poderle decir a las personas lo que Dios hizo en mi vida, que puede hacer en tu vida también, y el cambio y el fruto que ha hecho en mi vida también puede hacerlo en tu vida. Entonces para mí es como un sello muy hermoso del Espíritu Santo, que lo que ha tratado contigo, que se te dé la oportunidad de platicarlo en otro lugar, en otra plataforma, porque sé que es de bendición para los demás. Bueno, pues ya escucharon, antes de empezar con su testimonio, yo conozco a Dulce desde hace ya 10 años y pues la estimo, le tengo un gran afecto. Recuerdo que por ese tiempo yo quería estudiar medicina, la conocí a ella porque, para los que no saben, ahorita van a saber que ella es la doctora Juguetes. Por eso decidí no estudiar medicina cuando la conocí a ella. En pocas palabras, Dulce ha como tenido un proceso grande a mis ojos desde que la vi hasta ahorita, y yo creo que es la persona indicada para empezar con este testimonio y que sea bendición para pues sus vidas. Quiero que inicies más o menos, Dulce, cómo fue tu proceso en el que, te voy a decir la primera pregunta, ¿dónde estaba Dios para ti en el momento en el que tú supiste de Él? O sea, de niña, ¿cómo fue que tú dijiste, hay un Dios que existe? Claro, mira, te voy a contar, bueno, mi nombre es Dulce Vianey, algunos me conocen como Dulce, pero yo me presento siempre como Vianey, y aquí me pueden hablar como ustedes quieran, ¿verdad? Yo
tuve una infancia, ¿verdad? Que pues no te enseñan prácticamente a tener una relación muy cercana con Dios, pero yo recuerdo que cuando estaba yo pequeña en mi casa había una Biblia y era una Biblia, recuerdo muy bien, de pasta dura, con letras grandes. Y yo recuerdo que una vez empecé a leer, pero pues cuando eres chico no sabes cómo empezar a leer la Biblia. Yo recuerdo que empezaba a leer por Génesis y leía y, por ejemplo, si hoy terminaba hasta el capítulo 1, al día siguiente yo quería volver a empezar a leer desde el primer capítulo, ¿verdad? Y ya de repente llegaba a unos capítulos donde ya no entendía y eso me bajaba un poquito el ánimo y ya después a los días volví a leer. Para esto yo recuerdo que cuando era pequeña, unos vecinos míos, ¿verdad? Que son cristianos, hacían células o campañas evangelísticas ahí en la calle de por mi casa. Y gracias a Dios mi mamá sí nos dejaba ir a mi hermana la mayor y a mí. Y Saludos, ahí Diana. fue, saludos a mi hermana Diana. Y ahí yo creo que fueron los primeros encuentros que yo recuerdo que tuve con Dios, las primeras sensaciones, porque eres una niña y a veces no sabes saber, Sí. no puedes explicar lo que está pasando en tu interior cuando hay un toque del Espíritu Santo. Pero yo sí tengo el recuerdo palpable y yo después, posteriormente, empecé a tener sueños que hasta hoy de grande ya entiendo que eran sueños que venían de parte de Dios porque hay una revelación detrás de esos sueños. Entonces, fueron esos momentos en los que yo pude conocer a Dios, pero en realidad cuando no eres muy bien instruida o tus padres no te motivan a continuar en lo que viene siendo el camino de Dios, pues te alejas sin quererlo porque no lo sabes. Necesita todo niño, todo joven, todo adolescente tener unos padres que te puedan guiar, ¿verdad? Con Ujú. el camino de la palabra de Dios. Y no digo que mis papás hayan sido malos, yo honro mucho a mis padres, yo los amo, ¿verdad? Pero sí es necesario que estén ellos cerca de Dios para que Sí, ellos puedan instruir a los hijos en el camino de Dios. completamente. Bueno, me llamó la atención que mencionaste que desde niña tú, ay, ahorita voy a decir un dato interesante, desde niña tú, pues sabías de Dios, o sea, tenías nociones de Él y todo. Para los que no saben, mi mamá creo que conoció a Dulce desde niña, porque ella cuando era muy chava fresca, pues iba a evangelizar, ¿verdad? Sí, Como así evangelizar, hablar de Dios, y dice que le tocó ver a una niña por ahí de los 90 con la descripción de Dulce. Y dijo, parece que yo a ti te vi porque ella iba mucho por la zona en donde ella vivía. Entonces, ¿quién diría, verdad? Que después de años iba a estar aquí Dulce y que iba a ser como de la familia. Bueno, así es. continuando, Sí, era yo. tu adolescencia, tu juventud, ¿cómo fue? Bueno, mi adolescencia fue una adolescencia llena de muchos complejos. Fue una adolescencia, no te puedo decir dura, porque en realidad tuve a un padre presente, a una madre presente, a una mamá muy dura, que le doy gracias. En el momento no lo entiendes cuando eres joven, cuando eres adolescente, cuando tus papás son duros, no entienden el bien que te están haciendo, pero yo puedo agradecer, mi mamá ya no está, ¿verdad? Pero puedo agradecer aún y honrar su memoria porque yo sé que en realidad aquella fue muy dura. Mis tres hermanas, bueno, mis dos hermanas y yo pudimos terminar una carrera, ¿verdad? A pesar de que ella no estaba. Entonces doy gracias a Dios por ello. Y en realidad sí fue una adolescencia y una juventud llena de complejos físicos, ¿verdad? Con que yo creo que todos en la temporada en la que Sí. no estás al 100% Ujú. satisfecho, ¿verdad? Con lo que eres, pero a pesar de eso yo tuve siempre una bonita sonrisa. Recuerdo cuando, Fue reina de la escuela. sí, fue reina de la ¿Qué secundaria, te pasa? pero Su Alteza. les voy a platicar tantito esa parte. ¿Cómo Yo quieres que te diga recuerdo, Alteza? Ah, ya no, estoy su real jugando. majestad. No, no se crean, no se crean. Recuerdo cuando estaba en esa temporada, ¿verdad? Que hubo alguien que me dijo, no sonríes así en las fotos porque te ves muy mal. Entonces eso creó un complejo en mí. Entonces yo podía estar sonriente todo el rato, pero cuando me iban a tomar una foto, yo me ponía bien Modo seria porque me serio. habían dicho que yo no me veía bien en las fotos sonriendo. Entonces fue un complejo de que estoy feliz, pero me tengo que, porque me veo mal en las fotos sonriendo. Y hubo una actividad en la secundaria donde era escribir en un papelito algo bueno de uno de tus compañeros, darlo así de manera secreta. Sí. Y ya empezabas a sacar los papelitos. Pues no recuerdo en realidad cuántos compañeros éramos en la secundaria,
y la mayoría de papelitos eran para mí, eran para mí, todos decían, la mayoría eran positivos. de que tenía una sonrisa muy bonita. Ajá. Entonces yo ahí entendí que en realidad quien me dijo de que mi sonrisa no era agradable, en realidad era alguien que no podía ver el valor de mi sonrisa. Y en ese momento, ¿verdad? Pude quitarme ese sentimiento en mi corazón y ya toda foto salgo enseñando los dientes. A mí, sí, ustedes buscan todas mis fotos y salgo enseñando mis dientes porque es algo que Dios me ha dado. Así que lúcela. Una sonrisa colgate a la cámara. Sonrían, chicos, que hay una canción que dice eso, no, sonríe la vida. Luego nos va a hacer copyright Daddy Yankee, no voy a hacer, luego le vamos a cobrar a él. Ah, mentiras. Ok. Bueno, pues me gustó que dijiste lo del complejo y todo, porque es algo muy cierto que a esa edad, y a veces, o sea, cuando llegas a una edad adulta, si no lo pones como eso a trabajar, los comentarios si no siempre, y las verdad heridas. Que los comentarios son como a veces de las personas que uno más estima. Entonces, Así por es. eso duelen a veces con mayor razón. Bueno, ya cuando tú creciste y todo, para meterme como más a fondo, tú estudiaste medicina, ¿verdad? Tu proceso de doctora fue muy complicado, me imagino, el estudio, porque aquí hay muchos jóvenes que van a ver este video, y yo los he visto, de que la escuela, la universidad y esto. ¿Tú cómo fue para ti eso, la tensión, si sufriste, no sé, si sufriste ansiedad o algo así? Bueno, pues sí, de por sí, ¿verdad? Ya conocemos, lo dijo Fer, yo estudié medicina y para en ese entonces que yo empecé mi carrera de medicina no había carrera aquí en Mazatlán, ¿verdad? Nosotros somos de aquí de Mazatlán, Sinaloa, y no había la carrera. Entonces tenías que desplazarte a Culiacán para empezar a estudiar. Gracias a Dios yo tuve el apoyo económico y moral de mis padres, ¿verdad? En ese entonces, pero sí, sí es muy difícil cuando estudias en un lugar que no es tu área de residencia, es muy difícil. No solamente es que es mucho estudiar, que te tienes que desvelar, es bien difícil en ocasiones, bien estresante, que o el tiempo que tienes libre fuera de la escuela, o comes, o estudias, o lavas la ropa, o planchas, o te preparas algo de lunch. La verdad es bien desesperante el saber qué hacer con tus pocas horas o pocas horas libres, pero gracias a Dios pudimos salir adelante, ¿verdad? Entonces sí fue muy complicado, muy pesado por lo mismo de que no tenías a tu familia ahí ¿Qué edad tenías? apoyándote. Bueno, pues yo empecé la carrera a los 18 años. A los 18 años empecé. Estuve en Culiacán desde los 18 a los 23 años. Ok, bueno, ya estamos entrando, ya vamos a entrar en el tema que chance lloramos. Bueno, no lloramos porque estemos tristes, lloramos porque somos humanos y la gente a veces pues siente cosas. Tú a los 18 años, ¿qué fue tuviste una situación muy complicada, ¿verdad? Me gustaría que empezaras creo que ahí inicia tu testimonio, como quien dice, ¿verdad? Ahí empieza ya ahí se viene empieza lo bueno, mi no porque haya sido testimonio. bueno, pero luego sí fue bueno. Así es, ¿verdad? Cuando yo estaba en primer año de universidad, mi hermana no, mi hermana no, mi mamá, ¿verdad? Enferma de una enfermedad pulmonar y dura nada más como 3 meses enferma y fallece, ¿verdad? Entonces yo estaba en la ciudad de Culiacán estudiando y cuando yo regreso en esa temporada, como les digo, yo tuve el apoyo económico de mis papás, pero no quiere decir que tenía mucho dinero, claro que no. Estábamos muy limitados y por lo cual que estábamos muy limitados, yo no podía venir cada fin de semana a Mazatlán, sino que cada mes, cada 2 meses. Entonces, yo recuerdo cuando recién empecé, ¿verdad? La carrera, fueron las vacaciones de diciembre. Yo me vengo de vacaciones a diciembre, yo dejo a mi mamá bien, pero ya después pasa enero, febrero, marzo y mi mamá me dice, sabes que no hay dinero para que vengas, no vas a venir, no vas a venir, pero yo la empiezo a escuchar mal, hasta que vuelvo a tener unas vacaciones, es que se puede juntar un poco de dinero y de verdad, o sea, te lo digo que fue mucho sacrificio de mis padres porque qué tanto te cuesta un boleto de Culiacán a Mazatlán, en ese entonces eran como 180 pesos, o sea, no podíamos tener 180 pesos y no te lo digo para que sintamos lástima porque en realidad no, solamente que para que veamos el sacrificio tan grande que tienen nuestros padres por nuestros estudios, ¿verdad? Entonces yo no podía venir y cuando logré venir ya encuentro a mi mamá muy enferma, ¿verdad? Y ya tenemos, luego tenemos un diagnóstico nada favorecedor, los medicamentos no pudieron hacerle
un resultado positivo, no tuvo mejoría, no reaccionó su cuerpo como tendría que haber sido, tuvo complicaciones de salud, otra tras otra, otra tras otra. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Mi mamá fallece en el 2009, mi madre fallece, estando yo, gracias a Dios, pude estar en sus últimos días de vida, pero lo que se viene después fue donde empieza uno de los peores dolores de mi vida, algo que me llevó a una depresión muy grande. ¿Por qué? Porque se te acaba, tengo, en ese momento tenía mi hermana muy chiquita de 9 años, ¿verdad? Entonces yo me imaginé, yo pensé, cómo voy a salir adelante de esto, cómo vamos a hacerle con la niña, ¿verdad? Entonces lo primero que pasó por mi mente fue, pues dejas la escuela porque tu hermana te necesita. Eso fue lo primero que pasó por mi mente. Entonces, en ese momento mi padre habló conmigo y me dijo que él me iba a seguir apoyando y que no se tendrían que haber truncado mis sueños Ujú. porque mi madre no haya estado. Y yo le agradezco tanto a mi papá que haya sido una motivación. Papi, te amo, Saludos. porque aún en medio del dolor me pudiste dar un buen consejo. Y entonces él me motivó a continuar, a seguir adelante, a seguir mis sueños, que en ese momento ya no los veía como sueños, la verdad, porque era tanto dolor que Sí. ya estaba todo como que frustrado para mí, y decía yo, ¿cómo le vamos a hacer con mi hermana la más pequeña? Entonces fueron mucho tiempo ahí. Cabe recordar que ahí yo no conocía a Dios, Fer. Sí. Ahí yo no conocía al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que transforma. Entonces es bien difícil, bien De hecho, difícil. quería que mencionaras eso porque te quería hacer esa pregunta. Dulce, pues sí, yo creo que desde muy chica, inconscientemente sentías responsabilidad, ¿verdad? Como te escucho, como que hasta la fecha, ella es muy de que si ve a personas y ve que en sus manos está el poder, ella lo va a hacer. O sea, como que se siente con la carga de hacerlo. Y a muy temprana edad, pues yo creo que te sentías con esa carga y haber sido muy difícil tener un sueño porque yo, bueno, voy a hablar por ti porque ella me contó hace mucho que cuando Dios estaba con ella desde el momento en que ella estaba en el vientre de su mamá, pero para ella entrar a medicina, como dato interesante, fue Dios también en el asunto que pues le proporcionó una beca porque ella es muy inteligente, pero también Dios le proporcionó una beca y ahí estaba Dios ya dando como señales de que necesito que seas médico. Voy a hacer aquí un tiempo, joven que me estás escuchando, si todavía no sabes qué vas a estudiar, ponle a Dios eso en tu vida y a veces creemos que una decisión no es tan importante, pero sí es importante. Así que si Dios te dirige en lo que tú vas a hacer a futuro es por algo. Y lo de ella se confirma que fue un propósito todo lo que ella vivió y que estudiara pues la carrera esa. Su mamá pues se puso súper contenta cuando se enteró que ella pues iba a ser médico. No la vio, pero Uh-huh. nosotros estamos aquí pues la verdad pues yo creo que tu mamá estaría muy orgullosa de ti, Dulce. Así. Y quiero recalcar aquí que cuando ella, pues tuviste tú ese episodio tan feo, ¿dónde estaba Dios para que ya continúes? ¿Dónde estaba Dios para ti en ese momento? ¿Cerca, lejos o estabas enojada con él en esa pérdida? Si te dijera que lo sintiera cerca, yo te estaría mintiendo. Había tanto dolor, tanta negatividad de mi vida, cuando tú no estás consciente del obrar de Dios. En realidad es como vivir culpando, como vivir diciéndole, Dios, ¿por qué me la quitaste? Porque ese era el sentimiento que había en mi corazón. ¿Por qué me la quitaste? Si ella estuviera la vida de ¿Te mi enojaste? padre, sí, yo estaba enojada con Dios. Hubo mucho tiempo que yo estuve enojada con Dios. Hubo mucho tiempo, si yo te digo que La realidad sí, de muchos. que te diría que toda mi niñez, aunque yo no me enseñaron, yo oraba y yo le pedía a Dios. Cuando pasa lo de mi mamá, yo me enojo tanto con Dios que yo no hablaba con Dios. Yo nunca negué que hubiera un Dios. Gracias a Dios, la incredulidad nunca ha estado en mí, pero en mí había una dureza en mi corazón, el dolor, lejos de ayudarme, porque el dolor ayuda, Fer, pero a mí no me ayudó en ese momento porque cerré mi corazón. Entonces yo no permitía que Dios obrara en mí. Trataba de ser un adulto funcional, trataba de echarle ganas, trataba de seguir adelante, pero Dios no se había alejado de mí, yo me había alejado de él. Y fue muy doloroso
fue una temporada que no te voy a decir de 3 meses, te voy a decir de años, que te puedo decir que alrededor que fueron 7 a 9 años que yo viví en depresión, y solamente la raíz de esa depresión es yo estar enojada con Dios. Cuando estás enojada con alguien no puedes recibir amor, aunque la persona te lo esté dando. Sí. Y tú en ese momento, ¿cómo tratabas de sobrellevar la depresión? O sea, porque eras una joven chica que apenas estabas como quien dice, saliendo a la vida y te dan un golpe y luego una responsabilidad, porque yo sé que tú traías como una responsabilidad fuerte por tu hermana más pequeña y muchas cosas de que traías en el momento, pero ¿cómo, o sea, tú como joven, dónde sacabas como que eso? Bueno, mira, pues busca salidas. Y en ese caso yo me puse de novia muy pronto, ¿verdad? Me puse de novia con un muy buen muchacho, ¿verdad? Que me ayudó bastante y en realidad toda mi necesidad de amor, él la cubría y yo buscaba toda necesidad de amor en él, pero por lo mismo de que no estaba bien encauzado el amor, llegué a cometer muchos errores durante esa relación. Cuando una relación no es segura, no es saludable, llegas a hacer muchísimo daño y la persona no me hizo daño a mí. Yo te puedo hablar con toda la sinceridad que yo fui la que hice daño. ¿Por qué? Por tu Porque dolor. por el dolor. No me justifico para nada, pero cuando una persona no está sana de su corazón, no puede tener una relación sana. Entonces yo duré con esta persona muchos años, pero yo puedo asegurarte que fue porque me amaba de tanto, me amaba de tanto, tanto, tanto que logró soportar tantas cosas, ¿verdad? Porque en realidad cuando hay un corazón herido, las acciones que hace son como de niña, o sea, ¿Como inmaduras? inmaduras, exactamente. Entonces yo en esa relación, muy buena parte del tiempo fui muy inmadura. ¿Por qué? Porque tenía tanta necesidad de amor, de atención, tenía tanto dolor, que en realidad lo que busca tu corazón es que te traten, te apapachen como una niña Como chiquita, que te cuando tú ya no eres una acuachen, niña ¿no? chiquita, así es. Entonces eso fue lo que pasó. Las salidas, ¿verdad? En esa temporada yo quisiera abrirte un poco mi corazón, que creo que a lo mejor y sí les he contado a mis pastores, a mi hermana, pero en ese momento que, que yo tengo tanto dolor y tanta depresión, pues sí recurrí a varias cosas que no eran tan correctas, me hacía daño yo misma, tanto emocionalmente, me recriminaba, me culpaba por todas Ujú. las cosas que pasaban Física en el también. presente, física también. ¿Qué practicabas? Me mordía las manos, Te mordías las manos. me mordía demasiado las manos a tal grado de romper mi piel y nadie me veía, nadie se daba cuenta y yo siempre decía que era por alguna práctica en la escuela, Y pero tú siendo doctora, ¿cómo asimilas, o sea, eso de que por qué el morderse? O sea, pues es mutilación, ¿cómo un te sentías escape bien haciéndolo? en ese, en realidad era como culpa, era como Mm, una culpa porque en realidad yo nunca lo sentí como que me relajaba, no, simplemente era como una culpa. contigo misma. Cuando tienes culpa, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que no me gustaría que alguien después de ver este video, si siente culpa, que pueda ir a los brazos correctos para quitarlo, porque cuando tú sientes culpa te dañas tú solo, te castigas. Yo me castigaba demasiado y ahora yo veo que me castigaba por cosas que yo ni siquiera había hecho, que yo no había querido, pero era tanta culpa que había en mi corazón que yo misma me causaba el daño. Entonces, cuando hay un sentimiento de culpa, es muy importante entregársele ese sentimiento a Dios para que Él pueda obrar, porque si no, nos los quedamos y hacemos un círculo vicioso del cual no podemos salir. Sí, es un punto muy, gracias por compartir eso, que yo sé que era muy personal, yo no sabía, la verdad, de que hacías eso y tampoco lo veo tan, no lo normalizo, pero en realidad lo veo como fácil de que lo pudieras haber hecho por todo lo que sentías y todo lo que una persona puede sentir, porque cada persona vive su duelo a su manera, ¿verdad? Creo que las vivencias, la personalidad, la forma de crianza, todas las vivencias son diferentes para cada persona. Todos los duelos son diferentes para cada persona. No hay uno más feo ni hay otro más grave. Creo y considero que todos los duelos son igual de dolorosos Y y respetables también. respetables. Entonces, si estás pasando tú por un momento así, pues te invito a que
o si alguien cercano a ti lo está pasando, que tengamos empatía por ese tipo de temas. Así es. Y gracias por decir esto, Dulce, para llegar al grano, ¿qué pasó después cuando tú como que seguiste viviendo, tú tenías un novio, ¿no? Y fue donde yo ahí ya descubrí quién era Dulce, porque yo no la conocí en ese momento. Yo conocí a ella porque unas personas de la iglesia en las que estaban nos comentaron, porque hacíamos células, esas típicas células que se hacen en casa que dicen, oramos por eso, peticiones. Y recuerdo que esta persona nos dijo, yo traigo una petición muy, muy importante, es que unas vecinas de mi calle, pues me acuerdo que dijo que son 3 muchachas, dijo, pero 2 están ahí viviendo, y una es amiga de mis hijas, dijo, y la otra es doctora. Okay. La doctora soy yo. Ella es la doctora y ella pues tiene un novio que ahorita está pasando por un proceso muy fuerte de un diagnóstico de cáncer, y pues la verdad, ella ya venía de una pérdida, nos contó todo el tema como en detalle de lo que era Dulce, que no sabemos quién era, pero nos contó así, oramos por ella, y mi noción fue como de que hay que orar por esta muchacha, y todo está bien joven, y pasó muchas cosas fuertes que necesita de Dios. Cuando de la nada, la hermana más chica de ella llega a la iglesia y nos dijo, hola, yo soy amiga de... Es que ya está. Hola. Hola. Yo soy hermana de Dulce, y empezó como a contarnos todo. No sé si ese día tú viniste también. Creo que tú viniste después. Ella, mi hermana empezó ya a venir. Le pusimos cara al nombre del cual nos hablaban. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, miren, les cuento un poco. Como les digo, yo me puse, luego entré a la universidad y me puse de novia con un joven, ¿verdad? ¿Sí puedo decir su nombre? Sí, es el Cristian, ¿verdad? Él es Cristian. Entonces, muy buen muchacho, la verdad, muy buena persona a candidato para esposo, ¿verdad? Entonces, estuvimos de novios varios años, toda la carrera, y como yo te digo, él me ayudó mucho en mi proceso de duelo por mi mamá. Él fue la única persona que se pudo dar cuenta de las heridas que yo me hacía y todo, y fue de alguna manera intentándome ayudar. Y cuando yo llego, ¿verdad? Que llegamos, los que no conocen medicina, terminas los 5 años de escuela y luego vienen un año de internado y otro año de servicio social. Cuando estábamos en el servicio social, a él lo mandan a la sierra a trabajar en una comunidad, ¿verdad? Y estando allá, viene en fin de semana, y es donde empezamos a notar que él empieza con una tos, pero no una tosecita, fue así instantánea, que empezó a tener características no tan buenas, ¿verdad? Y lo intervienen para llegar a un diagnóstico, y rápidamente se nos da el diagnóstico que él tiene un cáncer de pulmón. A mí en ese momento se me viene el mundo encima, y te voy a contar por qué. Porque él se volvió el mundo, mi mundo. Se escucha muy, muy fuerte porque llega a ser tu novio, pero yo puedo recordar que no solamente era mi centro en ese momento, Cristian, también era el centro de mi hermana, era el centro de mi papá. Todo lo que hacíamos era alrededor de la vida de Cristian, de lo que él quería, porque como te digo, era una persona muy agradable, muy bueno, toda esa situación. Entonces vivíamos prácticamente, y luego cuando pasa lo de mi mamá, la familia de él es muy linda también, entonces nos apoyan en muchas cosas. Sí, Estelita, Víctor, Maggie, Rocío, una familia muy, muy hermosa, entonces nos ayudan mucho en este proceso, ¿verdad? De duelo. Sí. Pero ese fue el punto más bajo que te podría llevar, porque yo ya traía una depresión de 7 años. Tu mamá, ¿verdad? Ajá, una depresión de 7 años que nada más era ir navegando día a día, pero la depresión ahí estaba porque yo no había podido sanar esa depresión. Entonces él cae enfermo, y yo recuerdo en ese tiempo, ¿verdad? Que me adelgacé bastante, Fer, muchísimo, me adelgacé, me quedé sin cabello, tuve un sangrado que durante 3 meses lo tuve constantemente, o sea, mi cuerpo reaccionó de una manera muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque era, o sea, el dolor ya no era solo interno, ya el dolor era tanto que salía, físico. O sea, tenía que salir por algún lugar, y pues todo mi cuerpo ya fue un reflejo de lo que estaba pasando en mi interior, ¿verdad? Fueron alrededor de 3 meses que él estuvo enfermo, entre 2 meses y medio y 3 meses que él estuvo enfermo. En esa temporada
que él estuvo enfermo. Doy muchas gracias a Dios porque todavía hay hijos de Dios que van a los hospitales y que presentan a Cristo a los enfermos y a los familiares que están. Yo recuerdo que en ese momento le presentaron a él a Cristo y él lo aceptó. Y yo también acepté, pero te voy a ser sincera y te lo voy a decir, se los voy a decir con todo, ya no con vergüenza, pero con toda la sinceridad de mi corazón. Yo acepté a Cristo de pura boca en ese momento, de puro. ¿Por qué? Porque yo escuché que si tú recibías a Cristo, podías tener muchas cosas y que podían ser sanas las personas. Entonces, en ese momento mi necesidad era que se curara él. Entonces, imagínate, yo ahorita me pongo a pensar qué estaba pasando por mi mente. Si yo estaba enojada por Dios por todo el tiempo, que estuve en depresión porque se había ido mi mamá, estaba enojada con él, pero luego él se enferma y luego de manera como hipócrita voy y le pido, pues sánalo a él. O sea, como si Dios, yo tuviera que, como si Dios tuviera que perdonarme a mí o yo tuviera que perdonar a Dios. ¿Sí me explico? Ok. O sea, era la situación, no. O sea, como que si Dios tendría que pedirme perdón a mí. O sea, era la situación así de que, bueno, Dios, si sanas a Cristian, pues volvemos tú y yo a tener una relación Sí, como sí, la sí. teníamos Ok. antes. Y estaba súper mal. Como no limitando a Dios, como condicionándolo, Sí, pero algo yo estaba así. súper mal, o sea, mi juicio estaba nublado. Mi juicio estaba súper mente, Pues es ¿cómo que, se me ocurre? Ahorita me pongo a pensar cómo se me ocurría pensar de esa manera, deliberadamente, pero como te digo, era tanto dolor. El dolor ciega cuando no permites que sea sanado. prácticamente estabas como condicionando a Dios, ¿verdad? Y bueno, para seguir en esta parte, estabas como condicionando a Dios en este formato, pero como yo quiero saber como cuál fue tu encuentro en el que veas a tu novio en esa situación, tú venías del duelo de tu mamá, pero que dijiste, ¿sabes qué? Necesito como este encuentro con Dios. El dolor, te lo voy a decir, Cristian falleció, ¿verdad? Entonces la persona que me ayudaba a salir del dolor en episodios ya no estaba, entonces yo caí lo más bajo que yo he llegado a caer. Entonces yo recuerdo que me encerré en una habitación de mi casa y yo oré, lloré, me tiré en el suelo como niña pequeña y le dije a Jesús, yo sé que tú eres real, yo sé que tú existes y eres el único que puede sanar el corazón que yo traigo porque me siento vacía. Yo caminaba, Fer, y yo sentía como si fuera mi cuerpo nada más, como si fuera un cuerpo vacío. Entonces yo le dije, yo necesito que vengas y llenes lo que antes estaba lleno y ahorita está vacío. Entonces fue ahí cuando yo recibí un abrazo, un fuego, que dije que empezó como ¿A sanar? a sanar. Yo empecé a sentir ¿Tú como estabas una orando en tu mano, cuarto? yo estaba sola en mi cuarto, Ah, ok. completamente. Entonces yo empecé a En sentir, Culiacán. no, aquí en Mazatlán, porque acá fue donde iba a hacer Tus todo ese ah, proceso ok. de velación y todo eso, ¿verdad? Entonces fue en ese lugar donde yo sentí el dolor, yo clamé y empecé a sentir que alguien me abrazó y como alguien me hacía así y yo estaba sola. Pero como yo clamé a Jesús, yo sentí que Él era Jesús y fue la primera vez que tuve en realidad un encuentro con el Espíritu Santo y fue ahí cuando dije yo necesito esto en mi vida. Sentiste el toque de él. Así es, yo sentí y pude sentir el fuego del Espíritu Santo y dije yo necesito esto porque yo pude sentir que se me estaba abriendo una puerta, una llave maestra que me iba a poder sacar de la depresión que yo venía cargando desde hace Tiempo. 10 años, ¿verdad? Y para no dejar mucho tiempo, ¿verdad? Yo después de este proceso, ¿verdad? Pues empecé a venir a la iglesia. ¿Y te acuerdas la primera vez que viniste? Ajá. A ver, ¿qué emociones traías tú cuando llegaste aquí por primera vez? Por primera vez, te cuento. Por primera vez, Resumido, sí, rapidito. recuerdo que era este lugar, ¿verdad? La iglesia y llegamos con mi hermana y yo veníamos, para eso mi hermana ya estaba viniendo y había un canto que estaban entonando aquí en la iglesia que fue, yo quiero enamorarme más de ti. Como yo. Ah, perfume tus pies. Sí, la de perfume a tus pies y yo no sabía ni lo que estaban Rolón. diciendo, pero
yo empecé a sentir cómo se derramaba mi corazón y en realidad era lo que yo decía, bueno, no sabía ni qué se trataba, yo no sabía qué era eso de derramar un perfume, pero mi espíritu lo entendió y yo recuerdo que tuve una bonita experiencia y pues fue ahí que empecé a buscar más de Dios. Ay, qué lindo. Y hoy viendo que entiendes, o sea, hoy viendo atrás a la Dulce anterior, ¿qué entiendes que antes no entendías? Brevemente. Hoy entiendo que Jesús no pone un límite para que nosotros podamos recibir de Él. Hoy entiendo que en realidad nosotros somos los que nos alejamos de Dios y Él no se aleja de nosotros, que somos nosotros el que hacemos que nuestro corazón sea endurecido para que Dios trabaje en nosotros. Hoy puedo entender que antes no entendía que había una mesa servida para mí, yo nunca estiré mi mano para tomar las bendiciones que hay para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no era digna, porque no estaba en el lugar adecuado, porque mi corazón no estaba en la sintonía correcta. Entonces hoy puedo ver que la bendición estaba, pero yo no tenía acceso a ella. Así es. Bueno, si pudieras hablarle a alguien que nos está viendo en esta pantalla, si pudieras hablarle a alguien que está en pleno duelo, rapidito como algo breve, ¿qué le dirías sin filtros? Bueno, mira, sin filtros, no sean para sentidos. eso te voy a decir primero, porque también médico, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre un duelo y entre una depresión. Un duelo es el tiempo de 6 meses que tú tienes en tu corazón de dolor por una pérdida, sea que alguien falleció, sea por un matrimonio que se perdió, sea por una relación que falló. Es un periodo de 6 meses por lo regular, pero ya cuando dura 6 meses, más de 6 meses, significa que ya estamos en un proceso de depresión, ¿verdad? Entonces, una persona que está en depresión, mi consejo que yo le puedo decir es que existe un Jesús, que existe un Cristo que puede transformar todo lamento en alegría, todo llanto en alabanza, que hay una esperanza para tu vida, que Dios no se place en que tú estés en depresión, que tú estés en llanto. Él ha preparado una mesa con ricas bendiciones para que tú estires tu mano y puedas gozar de ellas. Él ha preparado una vida, dice la palabra de Dios, Fer, que el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Jesús es gozo, justicia y paz. Entonces totalmente. Esos regalos están para ti, están para ti, están para mí, están para todos que quieran querer gozarlos. Entonces hay una esperanza para tu vida. Dios puede transformar. Muy bonito mensaje. A mí me gustaría que la gente se lleve en este episodio, pues eso, la esperanza que sí hay, a pesar de que el mundo se nos derrumbe. Y para ya terminar, te recomiendo la canción de No es por vista, es por fe, de Fernanda Portillo, porque pues te va a ayudar si estás pasando por algo similar, y la de Fiesta en el Desierto de Montesanto, que también es una muy buena canción gozosa para en este tipo de situaciones en las que estás pasando. Tu vida no se termina, siempre hay una esperanza. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden seguirme en mis redes, estoy como fernandaportillo._m en Instagram, Fernanda Portillo_m en YouTube, en Spotify, y en Facebook, Fernanda Portillo también. Página lo pueden buscar o individual. Y pues ya, sin más ni menos, eso es todo. Si te gustó este capítulo y te sirvió, comenta un corazoncito como tú quieras. Y pues gracias, Dulce, por compartirnos tu historia, por ser sin filtros, genuina y auténtica. Y la verdad, quiero decírtelo aquí, yo te admiro mucho. Ay, voy a llorar. No llores, Fer, no llores. Yo te admiro, Dulce, y yo siempre le digo a su hermana de que tienes una gran hermana y una gran persona. Y yo la verdad que les recomiendo a todos los que nos están escuchando que seamos así, que seamos personas que a pesar de nuestro dolor procuremos ayudar a los demás, procuremos no herir a los demás y procuremos estar en constante comunión con el Señor. Me gustaría nada más, Fer, terminar esto. En Cristo todo dolor es transformado para algo bueno. Él no tira tu dolor, Él lo recicla, ¿verdad? Dice su palabra de Dios que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El llanto que tenemos los hijos de Dios es con un propósito. Así que sepamos eso. No es llorar de tristeza, Así es de gozo y de admiración por lo que ella ha vivido y cómo está. Bueno, nos vemos hasta el siguiente capítulo y espero que se suscriban a este canal y pues podamos apreciar los siguientes capítulos y verlos con mucho gusto y pues satisfacción. Bye, diles adiós. Bye, Dios les bendiga. Corazones, adiós.